Señor. Tú eres nuestro refugio, tú eres todo nuestro descanso, nuestra libertad, nuestro Señor, digno de gloria, de honra, de alabanza, de adoración. Señor, esta mañana, antes que cualquier cosa, Señor, queremos reconocerte, Señor, en nuestra vida, reconocerte, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, para que seas tú limpiando, ministrando, Señor, que seas tú revelando, Señor, qué es lo que tú deseas a nuestro corazón, Señor. Encamínanos a ti, Señor, atráenos a ti, enamóranos de ti cada día, Señor. Que, Señor, obedecerte sea nuestro deleite, Señor, sea nuestro gozo, nuestra alegría, Señor. Que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Quita todo lo que nos distraiga, Señor. Quita de mi mente, de nuestro corazón, de nuestros ojos, todo lo que nos robe la pasión que es para ti, Señor. Este gozo, esta alegría, Señor. Vienen los días de fin de año, Señor, donde podemos empezar a distraernos, a poner en primer lugar otras actividades, otras situaciones, Señor. Ayúdenos, guárdanos, pónganos a desearte a ti, Señor, que tú seas más dulce que la miel para nosotros, más deseable que el oro, Señor, que mi respirar seas tú, Señor, cada mañana, Señor, nuestro respirar seas tú, Señor. Gracias por cada amigo, por cada familia aquí representada. Señor, tú me has guiado esta semana a estar orando por sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, Señor, porque queremos una vez más ver tu gloria, Señor, y sabemos y estamos seguros, Señor, que tú eres el Señor, el sanador, el restaurador. Tú eres quien habitas en medio de este pueblo, Señor amado, que te muestras con poder, Señor, que muestras tu gloria, Señor. Y Padre Celestial, gracias porque esta mañana tú tienes una palabra para alentarnos, para animarnos, para establecernos, para, Señor amado, enderezar nuestros pasos hacia ti. Que, Señor, tu espíritu sea hablando a mi espíritu esta mañana, Señor, y que tu palabra sea un deleite para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, muchas, pero muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Bueno, un saludo para todos esta mañana, mil bendiciones. Estamos felices de verlos, a los que puedo ver y los que tengo su nombre también les bendecimos. Hemos estado empezando a hablar del libro de Gálatas y estamos en el capítulo 2 y pues el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de los Gálatas de la necesidad de mantenerse en la libertad con que Cristo los hizo libres. Pues para el apóstol Pablo, la libertad espiritual en Cristo valía mucho más que la popularidad o que incluso la seguridad. Él estaba dispuesto a luchar por esa libertad. Y bueno, una de las primeras defensas de esa libertad, porque recuerde que habían algunos judaizantes que querían revolver la obra de Cristo con nuevamente las obras de la ley o los ritos, y su primera defensa fue allá en el concilio de Jerusalén. Vamos entonces a ubicarnos en el capítulo 2 de Gálatas y empezamos a leer del verso 1 al 10 y vamos a intentar desarrollar esto en este tiempito con la ayuda del Señor. Dice, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto es a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, de los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, de los cuales también procuré con diligencia hacer. Mira, si el apóstol Pablo no hubiese peleado esta batalla, posiblemente la iglesia en ese primer siglo hubiese sido simplemente una secta judía que predicaba una mezcla entre la ley y la gracia. Pero Pablo predicaba con valor un evangelio libre de legalismo, el cual fue llevado a los gentiles con bendición. Bueno, me gustaría que para este relato nos familiarizáramos un poquito con los participantes de esta situación. Ya vemos, uno de ellos era el apóstol Pablo, que era apóstol a los gentiles. El otro era Bernabé, uno de los amigos más cercanos de Pablo. En efecto, cuando Pablo trató de entrar en comunión con la iglesia en Jerusalén, fue Bernabé quien le abrió el camino. El nombre de Bernabé significa hijo de consolación. Y este fiel hermano siempre lo vamos a encontrar animando a alguien. Qué bueno que todos tuviésemos ese don de Bernabé, de estar animando a las personas a seguir al Señor. Cuando el Evangelio llegó a Antioquía, fue Bernabé quien fue enviado para animarles en su fe. Otro participante del concilio era Tito, un gentil creyente que trabajó con Pablo. Evidentemente fue ganado para Cristo por el apóstol Pablo. Fue producto del ministerio de los apóstoles y fue llevado a esa defensa o a esa conferencia en Jerusalén como ejemplo de los frutos o de la iglesia de los gentiles. Habían tres hombres más que eran pilares de la iglesia en Jerusalén: Pedro, Juan y Santiago. Santiago, este era hermano del Señor Jesucristo. No lo debemos confundir con Santiago el apóstol. Pedro, el otro participante, él ya lo conocemos por su papel tan importante, el que recibió las llaves, el que abrió la puerta de la fe a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles. Pero también está Juan, quien participó en el concilio
y se conoce como uno de los tres íntimos de Jesús. Alabado el nombre del Señor. Pero en esa reunión también iban a ver, aparte de los apóstoles y de los ancianos, iba a haber un grupo de hermanos falsos que se infiltraba en las reuniones para tratar de privar a los creyentes de su libertad en Cristo. ¿Sabe usted que dentro de las iglesias también hay personas que no son, a ver, más bien que podemos decir falsos cristianos? ¿Y qué es un falso cristiano? Pues ya vamos a darnos cuenta que un falso cristiano es el que no le basta con la obra de Cristo y quiere agregarle otras cosas más. Y quiere enseñarnos otro camino más. No que haya otro camino, sino que lo quieren pervertir. El relato nos dice que Pablo y Bernabé habían regresado a Antioquía de su primer viaje misionero. Ellos estaban animados por la manera como Dios había abierto puertas, como el Señor había hablado a los gentiles. Pero habían unos judíos legalistas en Jerusalén que en vez de alegrarse por esas noticias, se enojaron por esas noticias y entonces fueron a la iglesia de Antioquía y se introdujeron allí para querer convertir a los cristianos y regresarlos a ser judaístas. Mira, enseñaban acerca de la circuncisión, la cual querían que todos los gentiles hicieran ese rito y les decían, si quieren ser salvos, no solo necesitan recibir el evangelio de Jesús, sino que también tienen que circuncidarse. Esto era un rito en el tiempo de Abraham. El someterse a la circuncisión quería decir que aceptaban toda la ley judía. Pero la verdad es que los judíos habían olvidado realmente el significado espiritual de la circuncisión. Así como algunas iglesias o algunos cristianos en la actualidad o toman la cena o se bautizan como cualquier cosa, olvidando el verdadero significado. Le voy a decir algo. Si nosotros no entendemos lo que significa la toma de la cena del Señor, que representa todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que nos recuerda que Jesucristo viene un día por nosotros y la tomamos por tomarla, se convertirá simplemente en un rito. Pero Pablo y Bernabé confrontaron a esos hombres con la verdad del Evangelio. Y el resultado fue una discusión acalorada. Entonces, ellos decidieron que lo mejor era ir a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Así que Pablo se fue adelante a Jerusalén porque el Espíritu Santo se lo reveló. Y déjeme subrayar esto. Qué lindo cuando nosotros cualquier circunstancia se la presentamos al Señor y el Señor nos va a revelar cuándo hablar, dónde hablar, con quién hablar. Es tan precioso cuando usted ve este relato. Entonces dice la palabra que el Señor le reveló a Pablo y le dijo, vaya hacia adelante. El Señor le dio la sabiduría de reunirse primero con los líderes para que pudiese él exponer sus cosas, pudiese hablar y que el Espíritu Santo fuese quien convenciera, no él, sino el Espíritu Santo convenciera. Pues, ¿cuál fue el resultado de esa reunión privada? Los apóstoles y los ancianos aprobaron lo que el apóstol Pablo estaba predicando. No le añadieron nada y de esta manera declararon que los judaizantes estaban en un error.
pero esta reunión privada solo fue el principio. El relato de esta reunión también lo vamos a encontrar en Hechos, si alguno quiere estudiarlo hoy, en Hechos capítulo 15, del verso 6 al 21. Ahí también está escrito por Lucas esa reunión. Así que Pedro con otros testigos presentaron el caso del Evangelio de la gracia de Dios. Él lo que hace es que le recuerda a la asamblea que Dios dio su Espíritu Santo tanto a los gentiles como a los judíos y que no hay diferencia. Entonces Pablo y Bernabé contaron a la asamblea lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Dice así en Hechos 15:12, dice, Hechos 15:12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Qué informe misionero tan extraordinario. Yo me imagino a esos falsos hermanos. Estaban allí probablemente debatiendo contra Pablo y Bernabé, pero estos dos soldados de la cruz no dejaron de defender su libertad que habían recibido en Cristo y de testificar todo lo que el Señor estaba haciendo. ¿Sabe? Algunas personas piensan la, la paz ante todas las cosas. Espérate. ¿Y sabe qué es lo que quieren decir? Yo mejor no digo nada para no pelear. No, no, dejemos que eso siga así. En cuanto al Evangelio, no se trata de pelear, pero se trata de estar seguro de nuestra libertad y ponerla de frente siempre. Alabado el nombre del Señor, porque esto hará la diferencia. No todo vale, no todo vale. Lo único que vale es la obra de Cristo, alabado el nombre del Señor. Parece que entonces ellos no solo hablaron, y aquí hay otra clave maravillosa, tomaron a Tito como ejemplo. Era un cristiano gentil que nunca se había sometido a la circuncisión. Sin embargo, era obvio para todos que este hombre era realmente salvo. Ahora bien, si los judaizantes estaban en lo correcto a decir, ¿será verdad? Si no ser circuncidas conforme al rito de Moisés, no serás salvo. Entonces, ¿qué decimos de Tito? Tenía la evidencia del Espíritu Santo, tenía un testimonio de un hombre salvo. Así que aquellos que querían poner ese rito estaban totalmente equivocados. ¿Sabe qué habla más que nuestras palabras? Nuestro testimonio. Tú puedes decir que eres cristiano, pero es tu testimonio que revela que realmente tú eres cristiano. Es tu vida. Santiago, el líder de la iglesia, dio el resumen de los puntos discutidos y toda la conclusión. A pesar de ser judío, puso en claro que el gentil no era diferente al judío y que también podían llegar a ser verdaderos cristianos, verdaderos personas que recibirían el poder del Espíritu Santo. El plan de Dios es que ellos fuesen pueblo suyo, tomar los judíos y tomar los gentiles y hacer un solo pueblo. Alabado el nombre de Dios. Así que el interés de Pablo era la verdad y no la paz. ¿Recuerda lo que estoy diciendo? La verdad y no la paz. La sabiduría de lo alto, dice la Escritura, primeramente es pura y después es pacífica. No dice que la sabiduría de lo alto es pacífica y después pura. No, dice es pura
y después es pacífica. ¿Qué quiere decir eso? Por estar bien y por caerle bien a todo el mundo y porque todo el mundo esté bien conmigo, yo no puedo cambiar la verdad. La paz a toda costa no fue la filosofía de Pablo, ni tampoco debe ser nuestra filosofía. Desde los tiempos de Pablo, los enemigos de la gracia han tratado de añadir algo al evangelio de la gracia. ¿Sabe? En estos días vino una persona a hablar conmigo y me contó que había estado en una iglesia de este país por más de 15 años, que había sido inclusive líder y que había dirigido grupos, pero que empezó a ver algunas situaciones complicadas y habló con el pastor, con los líderes y les dijo, mire, yo creo que voy a parar y voy a detenerme un poquito y no voy a asistir por un tiempo a la iglesia. Y el pastor o el líder o no sé, le dijo, si usted se sale de esta iglesia, usted será condenado. Usted no va a prosperar, usted se va en maldición, porque es solo en esta iglesia donde usted recibe salvación. Escuche, parece mentira esto, pero está sucediendo. ¿Por qué? Porque ahora lo importante es un nombre, una doctrina, pero lo importante realmente es Cristo. A Él es el que seguimos. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es nuestro libertador. Alabado el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que nosotros somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo y que no somos salvos por obras, sino que somos salvos para buenas obras. Personas que dicen que si no es bautizado en un solo nombre, entonces no es salvo. Personas que dicen que si tú no te pones determinada ropa, no eres salvo. Personas que enseñan que si tú no oras de para atrás o de para adelante, no eres salvo. Que si no lo haces el sábado o el domingo, no eres salvo. Están equivocados. Alabado el nombre del Señor. Mira lo que el apóstol Pablo predicaba. Primera de Corintios 15, versículo 1 al versículo 7. Esta es la predicación. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora él explica qué palabra predicó, porque primeramente os he enseñado lo que yo también ya recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio nuestro. No hay más evangelio. Esto es lo que predicaba Pablo. Y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice esa escritura, otros ya duermen, después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles. Es una cosa importante, este evangelio es incorruptible, no lo podemos corromper, no podemos agregar más. Así que la asamblea aprobó este evangelio y le dijo, siga predicando a los gentiles y ánimo en todo lo que está haciendo. No pudieron añadirle más a este evangelio y nadie puede añadirle más a este evangelio. La conferencia allí en Jerusalén o la reunión comenzó con indicios de división. Sin embargo,
terminó en unidad y en cooperación y en unidad en el Señor. Por eso dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos une la palabra del Señor, la obra de Cristo. Sin duda necesitamos unirnos en esto. Necesitamos reconocer que Dios llama a ministerios diversos en diferentes lugares. Sin embargo, todos debemos predicar el mismo evangelio y debemos estar colaborando unos a otros para la edificación de la iglesia. No debe haber competencia entre nosotros. Debemos amarnos y amar a Cristo. Pedro fue un hombre que tal vez el apóstol principal, sin embargo, con gusto dio la aprobación a Pablo y le permitió trabajar en el ministerio que el Señor lo había llamado. Mi querido hermano, usted no tenga duda del evangelio que te está siendo predicado y predica este evangelio. Es un evangelio sencillo de Cristo que vino y habitó entre nosotros. Este mismo Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que nos trajo a libertad y que nos envió al Espíritu Santo y habita entre nosotros, y este mismo Cristo Jesús que vendrá por nosotros en las nubes. Este es el evangelio. Así que, mi hermano, mi amigo, siga a Jesús, siga a Cristo. Pero por favor, no piense que seguir a Cristo es quedarse en casa. Debes buscar grupos como estos de oración, una iglesia que predique un evangelio incorruptible para que usted se congregue y crezca y entre todos colaboremos para llevar más personas a los pies de Cristo. Yo quiero orar por ti y seguir orando por la sanidad de los cuerpos físicos, emocionales y espirituales. El viernes tenemos ayuno. El viernes quiero que empiecen a escribirme desde hoy. Pastor, el Señor ya me sanó. Y el viernes tengamos un tiempo de testimonios poderosos. Espíritu Santo. Oh, qué carta tan maravillosa, qué carta que nos conforta, qué carta que nos instruye, qué carta que nos anima a no movernos de este evangelio incorruptible. Señor, por favor, ayúdanos y fortalécenos a permanecer firmes en la fe. Señor, hoy nos unimos todos porque no es la oración del pastor, sino que la oración de los ancianos, la oración de muchos, mueve montañas. Levanten sus manos y empiecen a orar por sanidad física. Dígale, Señor, ahora levantamos nuestras manos y te pedimos sanidad física, emocional, espiritual. El deprimido se levanta, el que está atado queda libre, el que está enfermo es sano para la gloria de su nombre. Señor, ahora mismo, Padre Celestial, estas situaciones de división en el hogar se derriban ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias porque tú has traído a libertad, por tus llagas hemos sido sanos, hemos sido libres, hemos sido libertados, hemos sido salvos, y por favor la llenura de tu Espíritu esta mañana, Padre, te lo suplico para cada uno de mis amigos y hermanos, Señor. Gracias por la fidelidad, Señor, tuya hacia nosotros, y ayúdanos a corresponderte a ti conforme tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. En unas horas tenemos un Facebook Live de oración y oraremos por tu petición específica. Nos puedes escribir y enviarla. Estaremos unidos contigo en el nombre del Señor. Que la gloria de Dios sea con ustedes. Bendiciones. Feliz día. Que el Señor los bendiga.